estipula que cuando se nombra a un miembro titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, también se nombra a 2 miembros suplentes. Es así que con fecha 23 de julio del año 2020, la Junta de Fiscales Supremos en pleno acordó reelegir como miembro titular al doctor Luis Carlos Arce Córdoba, como primer suplente al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y como segundo suplente al doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, únicos integrantes elegibles en ese momento. Consecuentemente, conforme a ley, la sucesión es automática, sin trámite adicional alguno, por lo que luego de recibida la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se ha notificado al señor Fiscal Supremo Rodríguez Montesa para que se incorpore inmediatamente como miembro del Pleno bajo responsabilidad funcional. Asimismo, el día de hoy se ha comunicado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Con respecto a la carta dirigida por el doctor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, hecho que merece nuestro enérgico rechazo por contener falsedades, como por ejemplo, contra mí dice que mi designación habría tenido una injerencia política, lo cual es falso, porque mi elección como fiscal de la Nación en el mes de marzo del año 2019 fue con el voto unánime de los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Otra afirmación falsa es que mi despacho no estaría investigando los delitos cometidos en el contexto electoral. Ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho, sino a las Fiscalías Provinciales Penales, quienes, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, actúan con plena autonomía y objetividad. Finalmente, invoco a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones que constituyen la base fundamental de la democracia. Y señores, vivir en democracia no significa que todos pensemos igual, sino que tengamos unidad en el propósito. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal o propósito? Es tener un país donde se respete la Constitución y la ley. Como consecuencia, priman los valores y principios de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a 90 Central. Tuvo que salir a hablar fuerte la doctora Zoraida Ábalos. Acabamos de escuchar su respuesta. Esto ha sido hace instantes, nombrando ya un reemplazo para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueda sesionar de acuerdo a ley. Se trata del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, quien tenemos en imágenes, quien ante esta declinación por parte del doctor Arce Córdoba, que fue noticia ayer a esta misma hora, que ha generado un cisma inicial en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones porque no había quórum, no podían reunirse para tomar importantes decisiones, pues con la designación del doctor Rodríguez Montesa ya tenemos el quórum. El Jurado Nacional de Elecciones puede retomar la tarea de analizar cada una de las impugnaciones presentadas tanto por Fuerza Popular como por Perú Libre. Pero hacer la salvedad, si bien el doctor Rodríguez Montesa, quien vemos en imágenes, ya estaba designado como primer accesitario, en caso hubiera un motivo de fuerza mayor que impidiera al doctor Arce desempeñarse como lo venía haciendo en el Pleno, pues se trata de una persona que también viene siendo investigada por el caso de los cuellos blancos del puerto. Pasamos de un investigado, como era el doctor Arce, a otro investigado. Pero dentro del proceso electoral, ellos ya estaban designados y es parte del debido proceso. Muy importante rescatar lo siguiente. No podía tramitarse como renuncia algo que, llamándose declinación o pedido para declinar, era en realidad una renuncia que dejaba sin quórum al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo vimos ayer. El jurado había analizado 10 impugnaciones. Todas estas 10 impugnaciones habían sido declaradas como no aceptadas y por tanto el petitorio de Fuerza Popular había sido dejado de lado en esos 10 primeros casos. Esto generó reacciones en Fuerza Popular, que señala que no se está evaluando sus reclamos con el peso y con el fondo necesario. Y lo que ha hecho el doctor Arce anoche con este pedido para apartarse, con esta solicitud, era dejar al Pleno en el aire. Esta situación se va a subsanar a partir de mañana, entendemos, con la llegada del doctor Rodríguez Montesa como representante del Ministerio Público. Y de allí el mensaje que hemos escuchado de la doctora Zoraida Ábalos, muy fuerte, muy firme, porque en su carta de renuncia, vamos a llamarla renuncia para entendernos todos, ¿no? El doctor Luis Arce Córdoba lo que señalaba era graves imputaciones
tanto para la presidenta del Poder Judicial, como para el jefe de la OMPE, como para el titular del Jurado Nacional de Elecciones y para la fiscal de la Nación. Y claramente hemos visto cómo hay una respuesta por parte de la fiscal que no admite estas insinuaciones. Vamos a estar con el desarrollo de esta noticia acerca del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones luego. Todas las entidades aludidas en la carta del doctor Arce Córdoba en esta renuncia al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones han salido a responder con firmeza, han señalado que sus apreciaciones son calumniosas y falsas. Y claramente el Jurado Nacional de Elecciones hoy, cuando toma la decisión de suspenderlo para dar pase a la designación de su suplente y retomar todas estas actividades a partir de mañana, señala en el documento que se ha publicado esta tarde, que es muy interesante, no solamente detalla cuáles son las consideraciones que llevan a esta suspensión. Inicialmente algunos dijeron, no lo pueden suspender, el cargo es irrenunciable y no se le puede suspender por parte del jurado, tendría que hacerlo el propio Ministerio Público. Bueno, ha habido una interpretación apegada a ley que ha permitido esta suspensión. Pero quiero detenerme en un aspecto que es importante. El Jurado Nacional de Elecciones responde también a quien era parte de este pleno hasta el día de ayer. Y dice, es pertinente recalcar que el proceso electoral ha sido auditado por la observación internacional y nacional, con resultados que se encuentran dentro de los estándares de aceptabilidad como públicamente se ha difundido a escala nacional e internacional. Y esto es muy importante. Las expresiones formuladas por el señor Luis Carlos Arce Córdoba como sustento de su carta de declinación, entendida como renuncia, son agraviantes, no solo con la presidencia de este Supremo Tribunal Electoral, sino también con sus integrantes, con el resto de integrantes del Pleno. Y otros altos funcionarios del país constituyen afirmaciones diatribas e impropias de un integrante de la máxima autoridad electoral. Entonces, se suspende finalmente a Arce Córdoba y se abre paso a la llegada del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, anunciado ya por la propia fiscal de la Nación hace instantes. Pero ¿quién es Rodríguez Montesa? Lo estamos viendo ya en imágenes. Es un abogado graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 1994. En el 2003 inicia su carrera en el Ministerio Público, es nombrado fiscal adjunto supremo en lo contencioso administrativo. Y es en 2016 cuando llega al importante cargo de fiscal supremo tras la salida del ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Es nombrado por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Rodríguez Montesa tiene actualmente una investigación ante Fiscalía y un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia, todos estos derivados de sus presuntos vínculos con la organización de los Cuellos Blancos del Puerto. Ahora me dirán, ¿pero por qué colocan una persona con estas investigaciones en curso? Porque en el Perú y en muchos países lo que funciona, digamos, como base para toda investigación es la presunción de inocencia. En tanto no haya una calificación de delito o una sentencia, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y el magistrado Rodríguez Montesa tiene una larga carrera, como acabamos de ver, en el Ministerio Público y por tanto está en, digamos, él va a asumir este cargo a partir de mañana y ojalá que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revise todo lo que tiene que revisar, precisamente para ver reacciones